Advertencia. Los hechos aquí reproducidos, así como las ideas expuestas por los distintos personajes, pueden pertenecer solamente al mundo fantástico. ¿O no? Banda sonora, donde el cine se escucha. ¿Cómo lo quería mi amigo? Con todo mi corazón. Era un amor puro y fraterno, de esas personas que los dioses crían y el viento amontona. Nos conocimos en la secundaria. Éramos los dos más bien del palo oscuro, los marginados del fondo. Él era muy callado y le costaba todo. Después descubrimos que tenía un trastorno. Yo era un pibe de 13 años que vivía en un hogar disfuncional. Mi vieja y mi viejo no se peleaban, pero en realidad no lo hacían porque directamente no se hablaban. Y yo tampoco podía interactuar mucho porque no había feedback. Entonces me la pasaba encerrado en mi cuarto, escuchando Linkin Park y Rammstein, flasheando con ser un vampiro. Cuando empecé a juntarme con Juan, íbamos a su casa después de la escuela. Un caserón viejo y decorado con mal gusto. Cortinas y manteles blancos, con ribete azul. Cuadros de frutas en las paredes. Todo muy impersonal. Se explicaba la estética porque Juan era el último hijo de 4 y su mamá lo había tenido a los 48 años, el hijo garrón, y encima con problemas. Pero nosotros nos entendíamos, hablábamos el mismo idioma, por así decirlo. Resulta que un día fuimos a la Bond Street y nos metimos en la librería loca que había en la galería. Nos hacíamos los especiales leyendo Edgar Allan Poe, Bradbury, Lovecraft, y también flasheábamos con la Bay. En este recorrido en particular encontramos un libro de un tal Aslan Dikayev. Psicoquinesia, activa tu cerebro. Así rezaba el título. Lo hojeamos al principio por encima y nos dimos cuenta de que tenía determinados ejercicios que aseveraban poder despertar poderes parapsicológicos. Lo compramos, más vale. Nos fuimos a mi casa, el cono del silencio, como le decía Juan. Y nos pusimos a hojear el libro cebadísimos, mientras tomábamos Coca-Cola como si no hubiera un mañana. La primera parte abordaba el despertar la glándula pineal. Según parecía, el poder para activar todo el cerebro residía en esa pequeña glándula que estaba en el medio de las cejas, el tercer ojo. Las instrucciones decían que uno debía ponerse un poco visco e ir relajando la vista hasta ver claramente unas imágenes que aparecían dobles en el libro. Cuando lo logré por primera vez no lo podía creer. Hacía que las fotos duplicadas que aparecían en el libro se convirtieran en un escenario en 3D. Era un portal dimensional. A Juan le costó más, pero una vez que lo consiguió, todo lo que pasó a continuación le resultó inmensamente más sencillo que a mí. A eso le siguió la visión extrasensorial. Tuvimos que comprar un juego de cartas Zener, que es una baraja especial para comenzar a practicar no solo el ver sin ver, sino la telepatía entre ambos. Largas fueron las tardes que pasamos en el templo que era mi casa. Nunca me sentí tan agradecido de la indiferencia paterna que en mi hogar residía. Nadie nos molestaba. Juan empezó a adivinar, o mejor dicho, a ver mis cartas con tan solo 2 sesiones. Nos enfrentábamos en la mesa de mi cuarto. Mezclábamos la baraja y yo tomaba una carta sin que él la vea. Memorizaba el dibujo y después lo miraba fijamente intentando enviarle el mensaje fuerte con mi pensamiento. Y él empezó a acertar, una y otra vez. Cuando le pregunté cómo lo hacía, me dijo que tenía que hacer un poco de fuerza con la glándula y mandarla a los oídos. De esa forma lo iba a escuchar. Me costó, pero lo escuché, damas y caballeros. Lo escuché como un grito, fuerte y claro. Me llegó estrella, como si fuera una piña. De ahí en más empezamos a hablar sin hablar. En la escuela, en clase, todo el tiempo. La gente pensaba que estábamos más tarados de lo normal. Había uno en particular, un gil que se llamaba Ramiro, pero que quería que le dijeran Rayo. Ese nos la hacía parir. Nos metía la traba, nos ponía apodos poco agradables. Hasta llegó a pegarme porque sí. Qué caro que le costó después. En fin, el tiempo pasaba y nosotros empezamos a hacer cosas cada vez más extrañas. Pasamos a la telequinesis y ya el libro nos quedaba corto, así que fuimos a la Biblioteca Nacional a buscar más data de rusos locos. Cabe aclarar que conforme aumentaban nuestras habilidades psíquicas, nuestras notas mejoraban. Era como que absorbíamos todo. La memoria era como una biblioteca gigante bien ordenada a la que podía acceder, buscar una conversación, una clase, la patente de un auto al pasar, como si fuera un archivo.
En la Biblioteca Nacional encontramos mucha información sobre una señora llamada Nina Kulashina, famosa por su poder para mover objetos con la mente, y algunos otros manuales que daban con el secreto. Ahora no había que hacer fuerza hacia los oídos, sino que había que sacar la piñal hacia afuera, como imaginar unas manos que salían de la frente y movían las cosas. Fue difícil, muy difícil. Jornadas y jornadas de terminar con dolor de cabeza tratando de mover un papelito sacapiojos encima de un alfiler clavado a una goma de borrar. No sé quién de los dos lo hizo, pero porque estábamos los dos mirando furiosamente el mismo papelito, pero juntos lo logramos. Ahora podíamos mover cosas. Pasaron 2 años, y cada vez éramos más fuertes. El rayo había tenido un sinnúmero de accidentes inexplicables. Y creo que algo sospechaba porque nos dejó de joder. Al menos por un tiempo, hasta que nos metimos con la flaca que le gustaba. Esa fue la antesala a la terrible, terrible tragedia que lo rompió todo. Pero eso más adelante. Con Juan habíamos aprendido hacía mucho tiempo que lo raro no se tenía que notar, que había que ser un poco más normal, al menos hablar, y tratar de hacernos amigos del resto. Y acá es cuando la cosa se complica. Corría ya el 3er año de secundaria y entró Lara, otra rara. Era dark, decía que era wicca y que podía haber gente muerta. Entendí con el tiempo que la gente que tiene una vida normal no se inclina por las cosas extravagantes porque como no tiene carencias, no necesita llamar la atención. Lara era hermosa, hija de madre soltera, se desconocía el origen del padre, pero daba mucho a cuento porque escuché por primera vez hablar a mis papás entre ellos. Mal de alguien, pero al menos hablaban. Decían que la madre de Lara se dedicaba a la antigua profesión y podía ser tranquilamente cierto porque de noche nunca estaba. De esta manera, a la tarde nos juntábamos en el cono del silencio con Juan a hacer nuestras cosas y algunas noches hacíamos pijamada en lo de Lara. Yo le decía a mamá que iba a lo de Juan y Juan decía que se quedaba en mi casa. Lara ni qué mentir tenía. Ambos estábamos de acuerdo en que todavía no confiábamos del todo en la chica, así que no le contábamos nada del secreto. Hablábamos de ocultismo, esoterismo y hacíamos sesiones espiritistas. Una de esas noches armamos una ouija improvisada y al toque funcionó. Lara decía que tenía sueños proféticos, como la vez que soñó que su abuela se acercaba a darle un beso de buenas noches y al otro día se enteró de que la abuela había muerto. Según decía, la seguía viendo a veces de refilón, sentada en el sillón que daba al balcón, fumando sus interminables puchos. Esa noche intentamos llamarla, pero no vino ella. Vinieron otros, gente que necesitaba más ayuda que otra cosa. Paramos a descansar, fumamos un porro, que le choreamos a la madre de Lara, y seguimos. Y esta vez rescatamos algo interesante. Vino un muerto coherente. Nos mintió y nos dijo que era Oscar Wilde y nos recomendó libros. Nos dijo que leamos a Crowley y su libro de la ley y que busquemos el manual de onironáutica de Alan Moore. La sesión terminó rara, el muerto dijo que se tenía que ir y las velas se apagaron todas juntas. El resto de la noche nos dedicamos a tomar birra y turnarnos para chaparnos a Lara. Pero la información quedó en nuestras mentes iluminadas y volvimos esa misma semana a la Bond Street. Encontramos el libro de la ley, el manual de Moore y un libro de sueños lúcidos de Jung. Con Juan los devoramos y ahí la cosa se puso peligrosa de verdad. Ya ni teníamos que vernos en persona. Arrancamos con viajes astrales. Uno tirado en la pieza de Juan y el otro en la pieza vacía del hermano que ya se había ido a vivir solo. Él me visitaba o yo lo visitaba y hablábamos o dábamos vueltas la baraja de cartas, todo en el plano inconsciente que se tornó consciente. Después, de una casa a la otra. A veces a lo de Lara sin decirle. Al otro día en la escuela ella decía que había soñado con nosotros. ¡Qué increíble! Ella todavía seguía en la ignorancia. Y llegamos a la semana en que me empecé a asustar de verdad. Juan había estado practicando un truco nuevo. Sacó una cajita que contenía 2 libélulas. Las había atrapado en su patio y las había alimentado no sé con qué. Me dijo, presta atención, míralas. Entonces vi cómo una se acercaba a la otra y empezaba a comérsela viva. Entendí que Juan ahora no solo podía meterse en mi cuarto y en mi mente, sino que con el tiempo hasta podía llegar a manipularla. Fue una vorágine. Yo aprendí el truco con ranas, más por protección que por gusto, y Juan empezó a plantar semillas en Lara. Una tarde me dijo que me fijase en que Lara iba a aparecer con el flequillo al otro día,
y al otro día apareció con un flequillo mal cortado. Cada vez las cosas iban tomando un tenor más sádico. En broma, el Rayo apareció rapado, y Ezequiel, un pibe que nos había tocado en el grupo de un trabajo práctico, apareció desnudo. Ahora entendí que para poder manipular a la gente necesitaba saber en qué lugar estaban y cómo era dicha locación, pues habíamos hecho el trabajo práctico en la casa de Ezequiel, en su cuarto. Yo estaba aterrado de Juan, de mí mismo, incluso tenía miedo de pensar y que él me oyera, y él se daba cuenta. Pero como me quería y yo era su único amigo, se limitaba a no decirme nada y dejarme en paz. Llegamos al antepenúltimo día de la gran catástrofe. Lara estaba recortada con nosotros desde hacía un tiempo, y justo el día que Juan se enfermó, tomó valor y se acercó a decirme que quería hablarme de algo. En el recreo nos fuimos a un rincón del patio que tenía una escalera, lo más privado que le pude conseguir, y me empezó a contar todo. Lloraba lágrima viva. Decía que estaba asustada porque soñaba que todas las noches iba un hombre a su cuarto y entre las sombras se le tiraba encima y la violaba. Decía que ella no estaba paralizada, que lo recibía sin oponer resistencia y que hasta incluso en el momento lo disfrutaba, pero cuando todo culminaba volvía en sí y se odiaba a sí misma. Pensó en un primer momento que quizás era un espíritu que se había quedado dando vueltas por la ouija. Hasta hacía unos días que entre las sombras había visto el rostro de ese ser y era estúpidamente parecido a Juan. Lloré yo también. Lloré de miedo a ser descubierto. Estaba muy paranoico y sabía que quizás Juan estuviera ahí mismo, como un testigo incorpóreo de cosas que nunca más iban a ser privadas. La abracé y le dije que no sabía cómo, pero que lo iba a arreglar todo. Faltaban 2 días para la fiesta del sábado en la casa de Cristian, un pibe concheto que tenía pileta y aparentemente los padres se iban a Brasil. Casa sola, verano, lujo. Íbamos todos, invitados o no. Hacía 2 días que yo no sabía nada de Juan, pero estaba seguro que iba a aparecer, y así fue. No me saludó, mala señal. Se quedó en un rincón sin tomar, sin comer. Y mientras la fiesta transcurría, Lara y el Rayo empezaron a chapar en la pileta. Todo muy normal considerando el lugar y el momento. Lo anormal fue que ambos salieran de la pileta demasiado rígidos y caminaran como zombies atravesando la muchedumbre. Ni rastro de Juan. Lo empecé a buscar entre la gente, que era mucha. Había venido todo el mundo. No lo encontré por ningún lado de la planta baja. Así que subí por la misma escalera por la que se habían ido Lara y Rayo y empecé a fijarme en cada habitación. ¿Para qué alguien querría una casa con tantos cuartos, tantos baños? El indio dice que el lujo es vulgaridad, y mientras abría puerta tras puerta de esa casa laberíntica entendí la frase por primera vez. Por fin los encontré. Estaban en el cuarto del fondo de todo. Lo que vi a continuación es difícil de explicar porque pasó todo a los pedos. Lara estaba en la cama desnuda. Juan otro tanto encima de ella, penetrándola, mordiéndola, lastimándola. Y Ramiro estaba en un rincón hecho estatua, observando y gritando. Nadie escuchaba porque la música estaba al palo. Yo me abalancé sobre Juan y los amarré gritándole que qué carajo hacía. El hechizo se rompió mientras nosotros nos fajábamos tirados en el suelo de la habitación. Rayo recuperó el conocimiento y se le tiró encima a Juan con toda su corpulencia de rugbyer y lo empezó a golpear mucho, muchísimo. Pero de la nada se detuvo y se empezó a golpear a sí mismo, primero con los puños, después a darse la cabeza contra el placar antiguo estilo provenzal que había en la habitación, de esos que tienen espejos en las puertas. El espejo del placar estalló en 1000 pedazos y vi cómo se le metían en los ojos a Ramiro, pero nada hacía que se detuviera, se estaba haciendo papilla a sí mismo. Entonces fui consciente de lo que tenía que hacer. Juan debía morir. Era la persona más importante y querida en mi vida, pero debía morir por el bien de todos. Miré los cristales rotos desparramados por el piso de la habitación y encontré con la vista uno lo suficientemente grande. Lo levanté con la mente. Lo hice volar por el aire hasta la carótida de mi mejor amigo, de mi hermano. Juan me miró con los ojos llenos de traición, mientras se sacaba el cacho de vidrio del cuello y se sostenía la herida. Escupía sangre y agonizaba. Lara estaba en la cama a los gritos pelados, llorando histérica y desnuda. La música se había apagado y yo estaba paralizado en el marco de la puerta. La gente subía las escaleras. Se me partía el corazón. Veía cómo a mi amigo se le escapaba la vida, y una parte de mí se moría también con él. Me llegó un último sonido de la voz de Juan, un último mensaje. Perdón, se me fue de las manos. Con los bichos se me fue la inocencia.